Libros de Historia de Bucaramanga. Los saluda Diego Sáenz desde el Círculo Amigos de Bucaramanga y a través de la emisora SMP Radio, la emisora de la Sociedad Mejoras Públicas de Bucaramanga. Bueno, hoy en el programa Crónicas del Comercio vamos a hablar de una revista de Bucaramanga que se publicó en 1966. Fue una colección que hizo una empresa de Barranquilla y sacaron para ese año revistas de diferentes ciudades. La revista viene en español y en inglés y la revista muestra lo que había en ese momento de los negocios, trae historia, ¿no? Trae historia, tienen por ejemplo que los almacenes. Es una revista interesante porque, pues hablando de algo personal, en esa revista aparece una foto del Radio Bucaramanga de las consolas y justamente mi padre aparece en esa revista. Él nos hablaba de esa revista que alguna vez la tuvo y se le perdió. Y yo siempre con el deseo de ver esa foto y una vez sin querer queriendo un seguidor del grupo me regaló la revista. A mí me regalan libros, a mí me regalan revistas, a mí me regalan videos, muchas cosas que las personas consideran que yo las debería tener por mi trabajo de divulgación histórica que he venido haciendo durante 16 años. Entonces la sorpresa fue cuando encontré esa foto de la que tanto me hablaban. Estaba mi padre todavía soltero. Esa foto es tan antigua que ni siquiera había conocido a mi madre en ese momento. Entonces, lo interesante de la revista es que viene en español y en inglés. Estamos hablando de 1966. Entonces, dice, hace 344 años que el capitán de la conquista española, don Andrés Páez de Sotomayor. Y entonces viene su parte en español y luego en inglés. Entonces, 344 years ago, the Spanish captain Don Andrés Páez founded Bucaramanga, the great city of Santander. O sea, es interesante ver esa parte. Y hay unas fotos, la mayoría de fotos, no, la mayoría no, todas las fotos de esta revista son de Carlos Eslava. Tenemos unos fotógrafos interesantes, Andrés Platarrueda, que aún no está con nosotros, Carlos Eslava, hubo mucho más, y sobre eso haremos un programa especial sobre los fotógrafos de Bucaramanga, empezando desde cuando llegó don Quintilio Gabaza Mibeli. Y las fotos muestran una Bucaramanga de los 60s, y esta ciudad siempre ha sido una ciudad pues con su encanto, ¿no? Con su desarrollo, que son fotos muy bonitas porque pues es la Bucaramanga de los 60 que las personas de los 60 ya veían a la ciudad congestionada y a propósito de cosas que no cambian, ¿no? Hoy en día uno dice, oiga, esta carrera 33 o esta carrera 15 siempre ha sido congestionada, esto es terrible ahora, y resulta que no. Una vez yo leyendo un artículo de 1960 de un escritor piedecuestano, Vicente Arenas Mantilla, hablaba de lo congestionada que era la 15. Y para nosotros, los 80 nos parecía terriblemente congestionada. Y si uno mira una foto de los 60, dice, oiga, no estaba tan congestionada, pero uno sí tiene la percepción de verlo así. Entonces, bueno, mire, almacenes. Dentro de los almacenes hay fotos del interior de almacenes Ley, de almacenes Tía. Almacenes Tía que llegaron a Colombia en Bogotá en 1940 y llegó a Bucaramanga hasta 1957. Vean ustedes, esa es la otra cuestión. El comercio, todo lo que se demoraba en llegar antes, hoy en día si llega un almacén a Bogotá en 6 meses y menos está llegando a otras ciudades. Pero el caso del Tía duró del año 40 que se abrió el primero en Bogotá hasta el año 57, pasaron 17 años. Y el Tía funcionó en Bucaramanga hasta el 2017, perdón. Entonces, bueno, tenemos unas fotos del interior. Hay una foto del edificio Turbay que está en la esquina de la 16 con 35 y hubo un famoso almacén que era J. Glotman. J. Glotman era una firma que vendía electrodomésticos, tenía agentes vendedores, fue una firma muy, muy importante y todo eso también es parte del análisis empresarial que haremos a futuro de cómo hay empresas que fueron muy importantes y terminaron cerrando, quebrándose, vendiéndose, fusionándose, liquidándose. J. Glotman tenía una publicidad que decía, nuestra firma respalda su compra.
Entonces, vamos a ver, dice almacenes y se ve el fondo de Almacén Ley, se ven las personas ahí comprando y dice más de 250 almacenes lujosamente decorados donde el turista podrá encontrar la mercancía deseada que se encuentran en la ciudad de Bucaramanga. More than 250 shops will maintain with efficient service and well stocked with assorted. Bueno, entonces aquí pasamos a la página de los bancos y tenemos una foto del Banco Santander, pero resulta que en los 90 nosotros conocimos un Banco Santander que venía de España, pero este no, este era un Banco Santander que venía de Colombia, que arrancó sus operaciones en 1961 y la dirección era calle 35 con 16, donde hoy en día, y ese es otro programa, cada vez que hablamos se me ocurren más programas por hacer. Los, los locales que hoy en día uno dice, hay que dar tal negocio, habría que mirar cuál fue el primero. Entonces, en la calle 35 al frente de Shopping Tex, que hay un edificio que al frente de Shopping Tex, no, Shopping Tex es donde queda actualmente, donde estuvo el Banco Santander. Al frente está Surtidor de Confecciones. Y en ese edificio de Shopping Tex, que está antes, cuando uno va subiendo por la 35, antes de llegar al Banco de Bogotá, ese fue inicialmente la sede del Banco Santander. Tengo un amigo que trabajó en ese banco. Ese edificio tuvo un problema ahí de un incendio y bueno, una cantidad de historias que nosotros vamos recopilando cuando hablamos con las personas. Nosotros hacemos investigaciones de fuentes primarias, vamos a libros. En este momento estoy mirando una revista muy interesante del 66, pero también hemos recopilado mucha historia a través de lo que hablamos con las personas, que eso sí que es interesante, que le dicen a uno, sí, claro, yo trabajé allá y el gerente era el señor tal y yo trabajé hasta tal año y bueno, todo eso, recabar todo eso lo hemos venido haciendo y afortunadamente toda esa información la tenemos en, eh, digitalizada, la tenemos guardada. Pasamos a la página de hoteles y obviamente el primer hotel que sale aquí es el Hotel Bucarica. El Hotel Bucarica fue un hotel que se inauguró para 1941 cuando se realizaron los quintos Juegos Nacionales en Bucaramanga y funcionó hasta 1998 y a partir del año 99 eso es una sede de la UIS que afortunadamente fue rescatada. Ese edificio en algún momento también hubieran podido tumbarlo. Otra cosa a destacar aquí en el turismo que habla la revista es que para ese entonces estaba recién inaugurada la sede del Club Campestre cuando se fueron para Cañaveral, porque el Club Campestre inició donde está hoy el Club Unión. Y el Club Unión, pues antes de estar ahí, estaba pues en la 20 con 37, donde es la Congregación Mariana. Y el Club Unión viene de 1917, pues, pero el Club Campestre viene de más atrás y tuvieron esa sede en cabecera que la negociaron y cuando estaban, donde estaba hoy el Club Unión fue Club Campestre y a partir del 66 se fueron para Cañaveral y en esta revista estaba recién inaugurado y sobre eso también es otro programa, la historia de los clubes, por qué hubo tantos clubes en Bucaramanga. Pasamos aquí a la página de parques, sí, está el Parque Santander, está el Parque Romero, está el Parque Bolívar, dice Bucaramanga, la ciudad de los parques. En la actualidad cuenta con más de 20 parques y eso ha crecido, ¿no? Su aspecto tropical y su presentación le dan a la ciudad un atractivo especial. Avenidas residenciales, tenemos una foto de la carrera 27 que se inauguró en 1925, que inicialmente no era carrera 27 sino carrera 22 y para 1925 esa avenida era lejísimos y era llamada la Avenida Oriental y ese es otro concepto que va cambiando con el tiempo. Si nosotros estamos aquí hoy en día en la 36 con 15 y subimos por toda la 36 hasta donde quedaba la sede de la Colombiana de Tabaco, que es 36 con 27, nos parece relativamente cerca, a pie, en moto, en carro rapidito, pero antiguamente los espacios corticos eran considerados lejos
y lo lejos, o sea, es una percepción dependiendo de la persona, ¿no? Porque para los que están en la parte rural, medían el espacio era con la cantidad de chicotes que se fumaban mientras caminaban, ¿no? Entonces un camino puede ser, esos son 3 chicotes y esos 3 chicotes se sumaban lo que daba en tiempo, podrían ser digamos 3 horas y entonces 3 horas y eran 9 kilómetros, más o menos 3 kilómetros o 2 kilómetros, 3 kilómetros por hora caminando despacio, bueno y así, era una manera de medir los espacios, ¿no? Tenemos aquí la avenida Parques, dice, lindísimos y pulcramente aseados son las avenidas que atraviesan los principales barrios residenciales de la ciudad. Beautiful and clean avenues through the residential district of the city. Pasamos a una página de residencias. Acá sí que hay cosas interesantes y bonitas. Bucaramanga tuvo unas residencias muy particulares, muy eclécticas, muy sincréticas, hablando del tema de la arquitectura, porque se mezclaba la influencia española, la influencia árabe, la tapia pisada con techo español, o sea, una cantidad de suma, porque pues por lo general las personas hacían la casa a su propio gusto, contrataban, hubo 2 arquitectos muy famosos, arquitectos ingenieros de la época, que fue Frank Tuxer alemán y fue el chileno Renato Martínez Gajardo, que ayudaron a diseñar muchas de las residencias de los años 20 hasta los 70 incluso. Y muchas de esas casas no sobreviven. El barrio Sotomayor tenía unas residencias espectaculares hechas por las propias familias a su propio gusto, que se demoraban tiempo en construirlas, pero terminaban haciendo la casa como querían y claro, ya después de eso vino los 70 cuando ya vino la propiedad horizontal con Comaxa, que fue la constructora de Martínez Villalba, ya empezaron los conceptos de las urbanizaciones, de la propiedad horizontal. Incluso aquí se habla de la urbanizadora David Puyana, una de las importantes en este momento, y aquí en esta revista del 66 pues era algo nuevo, el nuevo barrio El Jardín. También hay unas casas de cabecera del llano, de Pan de Azúcar y de terrazas, que es más, son fotos que uno las ve y uno dice, uy, ¿en serio? Porque claro, ha cambiado mucho el aspecto, pero en ese momento pues eran las casas nuevas. Se habla de una constructora que yo honestamente no la había escuchado, la conocí, fue viendo esta revista. Se habla de Moreno o González. Dice, la firma Moreno González, vinculada a la industria de la construcción hace 15 años bajo la gerencia del arquitecto ingeniero civil doctor Antonio Moreno González, ha sido una de las impulsadoras del desarrollo urbanístico de la ciudad. Sus obras las encontramos en los principales barrios residenciales. Y salen unas casas ahí en cabecera. Y vean ustedes que cada vez que uno ve un libro, un texto, habla con alguien, aprende algo nuevo, hay información que uno la tiene, la corrobora, hay otra información de la que uno no sabe. También hay unas fotos acá de, bueno, de deporte, se ven unas fotos del estadio, se ven unas fotos de unos ciclistas, y se ven unas fotos acá, unos señores jugando ajedrez. Educación, se ven unas fotos del colegio que nosotros llamamos San Pedrito, que es la sección primaria del San Pedro, los niños sentados en su pupitre con su uniforme de pantalón corto. Dice, la educación es una de las grandes preocupaciones de nuestro gobierno departamental. Actualmente están educando cerca a 500.000 de niños en centros oficiales y se proyecta la fundación de nuevas concentraciones escolares. Iglesias, entonces aparece pues la Sagrada Familia, la San Laureano, la que llamamos San Pío, que es esto, Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuál más aparecen acá? Agricultura, hablamos de Abdón Espinosa Sucesores. La firma Abdón Espinosa Sucesores Limitada, dedicada a la ganadería, hace más de 20 años tiene su hacienda La Fe, situada a 1 hora de Bucaramanga por la carretera que conduce a Barranca Bermeja, la cual cría ganado cebú y Santa Gertrudis puros de pedigrí. Las oficinas se encuentran localizadas en el Banco de Bogotá, en la oficina 308. Flora, economía.
y se habla de la Cámara de Comercio, del almacén Cartago, un almacén de ropa muy famoso que hubo de don Carlos Arturo Gómez Mejía. Él tenía una sede que duró muchos años en la 36 con 18, 18, 40. Desde eso yo he publicado incluso fotografías del almacén cuando llegaba la mercancía al aeródromo Gómez Niño, que llegaban y las traían en burrito hasta la 36 con 18, y tenemos una foto de don Carlos Arturo recibiendo la mercancía. Hablamos de la empresa licorera de Santander, una empresa que se liquidó, está en proceso otra vez de reabrir utilizando el mismo nombre, un proyecto de la gobernación. Hablamos de la droguería Continental, que quedaba en la avenida 27 con 32, cuenta con el más completo surtido de drogas. Hablamos de los medios, El Frente, órgano conservador fundado en 1942 por el poeta Rafael Ortiz González. Hablamos de Vanguardia Liberal, fundado en 1919. Hablamos de Radio del Comercio. Radio del Comercio, de por demás, está presentar a esta conocida emisora Radio del Comercio, emisora de Caracol, y Radio Bucaramanga, en las que yo les comento que hay una foto que sale mi querido padre. Radio Bucaramanga, la más antigua emisora del oriente colombiano, ha venido prestando sus servicios a la ciudad en la forma más eficiente y es una de las de mayor sintonía. En inglés, the Radio Broadcasting Station Radio Bucaramanga is the oldest established in the western part of the city and where it provides an excellent service. ¿Qué más podemos ver? Esta revista es una revista que fue para mí un tremendo obsequio. Radio Atalaya, hablamos de la parte educativa del SENA, unas fotos de las estudiantes con sus máquinas de escribir y una foto de la sede de la 27 con 16, ahí, que se inauguró en 1965, o sea, estaba recién. Hablamos acá de unos almacenes Funimac, Almagran, almacenes generales de depósito. Hablamos de Acuasur, acueductos alcantarillados, de la central hidroeléctrica de Río Lebrija, que pues eso pasó a ser después la electrificadora de Santander. Hablamos de Tarefilco. Digno de admirar la magnitud del desarrollo de esta joven empresa que hoy sirve de orgullo a la industria, no solo de Santander, sino de Colombia, de las industrias que funcionan en Bucaramanga. Hablamos de una que era SIAC Ingenieros, contratistas más conocido en el país, dedicada a la construcción de carreteras. Impact, una de las firmas de ingeniería arquitectónicas que más han contribuido al progreso urbanístico, y una firma que venía de 1963, para esta época era nueva. Hablamos de otra empresa que hubo en Bucaramanga que fue fundada en 1962 y ellos producían máquinas de coser, que era Sigma SA. Las máquinas de coser y bordar Sigma se encuentran no solo en todos los hogares e industrias santandereanas, sino en toda la nación. Bueno, hablamos de una empresa muy importante que hubo en la carrera 27 con 17, que se llamaba Danton Buston de Colombia. Para el año 66 hablaban, hace 30 años se fundó en esta ciudad la importante industria Danton Buston de Colombia, tan conocida no solo en Colombia, sino en Aruba, Islas Antillas Holandesas, Curazao, Panamá y Venezuela. Era una productora, pues hacían productos de cuero y fue una empresa muy interesante. Allá trabajó un familiar mío, un hermano de mi abuelo materno, que se llamaba Santiago, trabajó en esa empresa, por allá en los años 40, 50. Hablamos de la Nacional de Cigarrillos, que quedaba en la 27 con 56, la que fue famosa. Emma, en esta foto todavía no tenía el famoso aviso de silencio, tabaco en reposo, que por lo general se presenta confusión cuando hablamos de ese aviso. Unos dicen que eran con tabaco, pero era la Nacional de Cigarrillos, que era de la 27 con 56. Y bueno, y la revista, pues esto, ya para terminar, para mí fue un importante obsequio que me hizo el amigo. Y quería pues mostrar algunas de las empresas, mostrarnos, hablar, estamos en radio, pero ¿cuál es lo que pretendemos nosotros con esos programas? Generar ese interés de conocer de la historia empresarial. Por eso este programa se llama Crónicas de Comercio, y con el apoyo de la Sociedad de Mejoras Públicas a través de su emisora SMP Radio y del Círculo Amigos de Bucaramanga,
Nos escucharemos en una próxima emisión de Crónicas del Comercio con Diego Sáez. Muchas gracias y hasta pronto.